Bueno, vamos entonces a comenzar con César Living. Gracias, César, por acompañarnos nuevamente. Y empezamos con el tema de la reforma en ganancias. Bien. Bueno, muchas gracias nuevamente al Consejo y, estimado Humberto, gracias por invitarme a este prestigioso evento. Bueno, cuando hay un rato libre, ¿no? ¿Hay rato libre? Lo que vamos a ver en primer término es el límite para la deducción de intereses. Ustedes saben que los intereses ocupan un rol muy importante dentro de lo que es la deducción de gastos, y hoy los intereses en la macroeconomía son bastante importantes, significativos, mueven mucho el amperímetro de un negocio hoy, con lo cual hay que tener en cuenta bien si es posible deducir absolutamente todos los intereses o si hay algún tipo de límite. Justamente el artículo 81, inciso A, se ha modificado y ha establecido un cambio significativo respecto del tope de intereses que regía en el régimen anterior. La situación anterior a la reforma, en general, los préstamos con sujetos del exterior eran totalmente deducibles, los intereses, las actualizaciones, los gastos de dicha deuda, sin limitaciones, y eso no sufrió modificaciones en términos generales, pero obviamente toda regla tiene alguna excepción y el régimen anterior tenía, y esto lo muestro para marcar la diferencia con la nueva reforma, para los casos de préstamos entre una empresa del exterior controlante a una empresa del país, había un tope que tenía que ver con una relación patrimonial. El pasivo no tenía que superar 2 veces el patrimonio neto. Eso significa que si el patrimonio neto era 100, el pasivo no tenía que superar 200. Y desde ese punto de vista entraba en un prorrateo sobre los intereses que le cobraba la empresa del exterior controlante a una empresa del país. Con excepciones también a préstamos sujetos a retención del 35% sobre el 100% de los intereses. El tema es que en este régimen anterior, el monto no deducible como intereses pasaban a ser considerados como dividendos. Dividendos es una figura que tiene un cambio fundamental entre el 2017 y 2018. O sea que si esto iba a seguir vigente, iba a tener una situación de costo muy importante. ¿Qué hace la reforma? Y está con alguna señal identificatoria donde tenemos que prestar atención respecto de este tope de intereses. Primero, aquellos que dicen este no es un tema para mí porque es solamente empresa del exterior, les quiero decir, ahora la reforma abarca a acreedores que pueden ser del exterior o de la Argentina. Así que el test de tope de intereses lo vamos a tener que hacer con cualquier tipo de acreedor vinculado de la Argentina o del exterior. Así que presten atención, no se relajen. Y este es un cambio importante. No solamente acreedores relacionados del exterior, sino acreedores relacionados de la Argentina. Y cuando decimos relacionados, es en los términos de la definición de relacionados que tiene la ley de ganancias en precio de transferencia. Y el otro tema es que ya no tenemos un tope vinculado al patrimonio. Tenemos un tope vinculado a un monto que va a fijar el decreto reglamentario o el 30% sobre la ganancia neta sujeta a impuestos. Es decir, que me olvido de la relación pasivo-patrimonio neto y esto está de acuerdo, de alguna manera, esto está de acuerdo con lo que establece
la acción 4 BEPS, o sea, tomamos lo más nuevo en lo que es impuestos internacionales y le hacemos caso a la acción BEPS, que toma un porcentaje sobre el EBITDA para poner un tope a los intereses. Quiere decir que la forma de cálculo es ganancia neta. El proyecto de decreto, que no sé si va a ser el proyecto definitivo, pues ya me dijeron que sobre ese proyecto que circuló en los medios ya hay algunas modificaciones. Cuando el proyecto de decreto interpreta que es ganancia neta, dice ganancia neta sujeta a impuestos. Y si decimos ganancia neta sujeta a impuestos, tengo la inquietud que los quebrantos de ejercicios anteriores inciden en esa ganancia neta. Y si inciden en esa ganancia neta, también de alguna manera baja la base de cálculo para el tope. O sea, voy a tener menos deducción de intereses si tengo quebranto, porque es ganancia neta sujeta a impuestos según ese proyecto. Le debo restar los intereses financieros sujetos a límites y las amortizaciones impositivas, y eso es la base de cálculo del 30% que voy a poder tomar para la deducción de intereses. Alguna novedad muy interesante que tiene este límite de la deducción de intereses, insisto, presten atención, es un tema relevante. En los balances 2018 los intereses van a jugar un rol importante, pero lo que tiene de interesante este nuevo régimen es que el excedente al tope no utilizado, o sea, yo voy a tener la posibilidad de trasladar topes no utilizados. O sea, si los intereses son menores al tope, el excedente respecto del tope lo puedo trasladar para aumentar el monto del tope. Ahora lo van a ver en un ejemplo práctico que les va a dar mucho más claridad. Así como los intereses no deducidos. Los intereses no deducidos, porque el tope no me permitió deducirlo, puedo acumularlo a los intereses de los próximos 5 ejercicios, siempre considerando obviamente en cada año el tope. Eso significa que voy a tener que hacer en papeles de trabajo algún tipo de mayorización de tope y de intereses para no perderme la posibilidad de agrandar la deducción de intereses. Fíjense con este cálculo. Si la base de cálculo, la ganancia neta sujeta a impuestos menos los intereses financieros y menos las amortizaciones impositivas, es 300.000, el tope de intereses es de 90.000. Si los intereses con empresas vinculadas fueron de 70, se va a deducir 70.000, pero tenía un tope de 90, quiere decir que hay 20.000 de diferencia que no usé de tope y que lo puedo trasladar. Fíjense cómo lo traslado en el ejercicio 2019. La base de cálculo es 500.000, el tope es el 30%, 150.000, pero los intereses subieron astronómicamente a 200.000 pesos. Eso significa que los intereses deducibles no van a ser 150 porque le voy a sumar los 20.000 del tope no usado en el año anterior. Voy a poder deducir 170. Pero en realidad pagué 200.000 de intereses. Quiere decir que me queda 30.000 para poder deducirlo en el ejercicio siguiente, que tengo una base de cálculo de 400, el tope es 120, de intereses se pagaron nada más que 50, pero los intereses deducibles pueden ser 80. Si bien pagué 50, pueden ser 80. ¿Por qué? Porque el ejercicio anterior no deduje 30.000. Y esto me parece que desde mi punto de vista está bueno, este tipo de traslación. Claro que en épocas de inflación esa traslación se evapora un poco.
no hay mucho más que comentar que decir que la deducción de intereses no se aplica a determinados sujetos o determinadas actividades. Entidades financieras, obviamente que esto no aplica porque su actividad es específicamente vinculada a los intereses, y a todos los fideicomisos financieros o aquellas empresas con objeto principal en contratos de leasing. No va este tipo de topes. Y tampoco en aquellas empresas cuyos intereses pasivos, los que paga, son menores a los intereses activos, los que cobra. Y algo muy interesante que trae esta reforma es que se puede topear en cuanto a no solamente el alcance de la empresa en sí, sino que si esa empresa está dentro de un grupo económico, se puede tomar el tope para todo el conjunto económico. ¿Y qué es conjunto económico? Bueno, el proyecto de reglamento de alguna manera establece cuando el 80% del capital está en manos de los mismos sujetos en forma directa o indirecta con controlantes, controladas, etc. Pero esto es interesante porque no solamente puedo ver el tope en una empresa, sino en todas las empresas del conjunto económico. El tope respecto a la ganancia neta en cuanto a los 30% de deducción, y esto amplía un poco el universo como para mejorar la performance de la deducción de intereses. Y también no se aplica este límite a la deducción de intereses en aquellos casos que los beneficiarios de los intereses hayan tributado efectivamente el impuesto a las ganancias sobre los intereses. Cabe recordar que esta limitación no se aplica o se excluye a las deudas en general por adquisiciones de bienes o de locaciones y prestaciones de servicios relacionados con el giro de la empresa. Así que se aplica solamente para los préstamos financieros. Y se debe aplicar este tema de la deducción de intereses, se debe aplicar las normas de retención del impuesto a las ganancias con total independencia si el interés resulta o no resulta deducible. Es decir, que la retención hay que aplicarla siempre y sigue un camino totalmente paralelo a la deducción de intereses. En particular, respecto de esta reforma, a mí me parece que es superadora del régimen anterior que preveía que la diferencia de intereses no deducibles iban a ser considerados como dividendos, y con el régimen actual estos dividendos iban a estar gravados, con lo cual me parece que es buena esta reforma. El tema de quebrantos específicos. Ustedes saben que en general en toda empresa los ciclos económicos son mucho más extensos que un año, pero el ejercicio fiscal es un año, con lo cual hay que hacer un corte en cada periodo fiscal. Y además, en todo ciclo económico de una empresa pueden haber toboganes, subes y bajas, W, para arriba, para abajo. Eso significa que puede haber años de utilidades y años de quebrantos. Y entonces en toda parte del mundo está aceptado que los quebrantos pueden trasladarse a ejercicios futuros como mínimo. Cuando analizamos los quebrantos tenemos que distinguir que hay quebrantos generales, que cada vez son menos generales, y hay quebrantos específicos, que cada vez hay más de este lado, que son los quebrantos específicos. Y los quebrantos específicos los distinguimos por clase y por fuente. Si es por clase, hay quebrantos de juego, de acciones y otros similares, y de contratos de derivados. Y los quebrantos específicos de fuente extranjera también tienen el tratamiento como tal de específicos. ¿Cuál es la diferencia de generales a específicos? Ustedes bien lo saben, que los específicos solo puedo usar
contra los mismos tipos de utilidades que generan esos quebrantos específicos. Es decir, que no los puedo mezclar a los quebrantos específicos con utilidades generales. Los quebrantos por enajenación de acciones y otros objetivamente abarca un listado que viene de la ley anterior, pero las palabras en negrita son las que incorpora esta reforma. Los certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, y las monedas digitales que antes no estaban señaladas en la ley de ganancias. Quiere decir que cualquier tipo de quebranto de estas características se van a considerar específicos y compensable con limitaciones a la misma clase de quebrantos. Esto significa que de alguna manera hay en este rubro más quebrantos específicos que inciden obviamente en la determinación del resultado. Los quebrantos por enajenación de acciones y otros, vamos a decir otros para no enumerar de nuevo todo, subjetivamente abarca a todos los sujetos que las obtengan para todos los objetos antes citados, personas humanas, ahora somos humanos, y sucesiones indivisas, y también para los sujetos de empresas. Antes, para las personas humanas y sucesiones indivisas, el quebranto específico era exclusivamente por acciones, y ahora es absolutamente por todos los conceptos antes enumerados. Un tema que genera dolor de cabeza al contribuyente, a los asesores y al fisco son los quebrantos originados en operaciones de derivados. Y ahí la ley, como venía haciendo antes también, pone una línea fronteriza entre los quebrantos derivados que son especulativos o los quebrantos derivados por operaciones de cobertura. Las operaciones de cobertura no son quebrantos específicos. Las operaciones especulativas son quebrantos específicos. Entonces, esa frontera es muy importante tenerla presente, porque todo lo que es cobertura pasa a quebranto general. Y entonces la clave es definir qué es un contrato de cobertura. Bueno, el contrato de cobertura tiene que estar sujeto a la ley y a la jurisdicción argentina o extranjera. Sus términos y condiciones derivan o dependen de un activo o de un producto subyacente a ese activo. Tiene que ser celebrado o negociado en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores o fuera de los mismos. Y los contratos son contratos a término, forward, futuros, opciones, intercambios, swap, crédito y una combinación de ellos. Todo esto surge de la Ley de Mercado de Capitales, ¿sí? Ahora, el proyecto de decreto reglamentario que ha circulado, insisto, no sé si es el que va a salir en su redacción final, establece un poco qué se considera cobertura. Y es importante que se defina bien qué es cobertura, porque si es cobertura es quebranto general. Insisto en esto, que es importante. Si no es cobertura, pasa a quebranto específico. Bueno, lo que se establece respecto del decreto reglamentario, que tiene que darse en forma concurrente todos estos requisitos. Y si alguno de estos no se da, ya no es de cobertura. ¿Cuáles son los requisitos? Reducir el efecto de futuras fluctuaciones en precios o tasas de mercado sobre bienes, deudas y resultado de las actividades económicas principales, vinculación directa con las actividades económicas principales y subyacentes del contribuyente, cuantitativa y temporalmente acordes con el riesgo que se pretende cubrir total o parcialmente y no lo superen, y esto lo resalto, identificadas desde su nacimiento con lo que se pretende cubrir. A ver, empresas importadoras.
Empresas importadoras que importan distintos tipos de bienes de cambio de distintos países con distintas monedas. Entonces, no sé si es tan fácil cumplir concurrentemente absolutamente con todos los requisitos, porque si yo importo de Brasil y quiero hacer una cobertura en dólar, en realidad la moneda del país que importo es real, pero la cobertura la quiero hacer en dólares, que es la que me incide acá. Si importo distintos tipos de productos, tengo que identificar específicamente el producto que quiero cubrir para que sea la cobertura. Me parece que la dinámica de una empresa hace que no sea tan fácil cubrir concurrentemente absolutamente todos estos requisitos. Bueno, los quebrantos por operaciones alcanzadas por impuestos cedulares, la reforma de alguna manera establece impuestos cedulares y los quebrantos tienen relación con este tipo de operaciones. Bueno, todos los provenientes de inversiones, incluidas las monedas digitales, y todo lo que hace referencia al capítulo 2 del título cuarto, que es exclusivamente de impuestos cedulares, debe compensarse con ganancias futuras, pero con un doble tope de fuente y clase. O sea, tiene que tener misma fuente y clase, que puede ser fuente argentina o extranjera, y clase cada uno de los artículos de ese capítulo 2 que definen cuáles son. Falta aclarar en el proyecto de decreto reglamentario que establece que se considera clase. Para mostrar qué son, esto no es para que lo puedan leer porque es muy intenso, pero para mostrar que los impuestos cedulares están definidos en la ley porque tienen específicas alícuotas y tratamiento específico dentro del impuesto. Entonces, este tipo de operaciones entra dentro de los quebrantos específicos con imputación o compensación por fuente y clase. Después, el resto de quebrantos específicos son quebrantos por actividades en plataforma continental y zona económica exclusiva, que no ha habido ninguna modificación relevante, salvo la prolijidad de sacarlo del decreto y ponerlo en el texto de la ley. Lo mismo con los quebrantos por operaciones alcanzadas por impuesto de carácter único y definitivo. Antes estaba en el decreto reglamentario y ahora está en la ley. Y los quebrantos provenientes de actividades del juego no cambia respecto de la ley que estableció este impuesto, que es la ley 27.346. Entonces, haciendo un resumen de un tema muy complejo, porque cada vez que ponemos quebrantos específicos generamos una complejidad en la determinación del impuesto a las ganancias, tenemos que tener cuidado cómo lo compensamos, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de cómo queda el tratamiento de la compensación de quebrantos. Los quebrantos de fuente argentina puedo utilizarlo para todo tipo de clase y fuente, salvo que tenga algún tratamiento específico. Eso significa, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que un quebranto de fuente argentina puedo absorber rentas de fuente extranjera. Insisto con esto, un quebranto de fuente argentina puedo absorber ganancias de fuente extranjera, no a la inversa, van a ver. Un específico de fuente extranjera, solo voy a aplicarlo para fuente extranjera. Específico de juego, solo lo aplico para actividad del juego. Específico por enajenación de acciones y otros que no sean cedulares, solo contra la misma clase de ganancias de acciones y otro. Específico por enajenación de acciones y otro de fuente extranjera, solo clase enajenación de acciones y otro solo de fuente extranjera. Acá hay una doble especificidad, por clase y por fuente. Complejo, ¿eh?
Por eso lo resumo de esta forma. El específico por derivados que no son de cobertura, ¿sí?, que son específicos, solo clase derivados que no son de cobertura para cualquier fuente. Y el específico por derivados que no son de cobertura de fuente extranjera, tengo una limitación solo de clase, pero también de fuente. O sea, de clase y de fuente una doble especificidad. Tengo dos limitaciones. Lo que tiene que ver con específico por actividades en plataforma continental, puedo aplicar a ganancia del ejercicio de cualquier clase, pero solo de fuente argentina. No puedo usarlo para fuente extranjera. Lo que es específico por operaciones alcanzadas por cualquier impuesto cedular, lo puedo aplicar a la misma clase. Operaciones alcanzadas por impuestos cedulares, por cada uno de los artículos de los impuestos cedulares. Está implícito que solo debería ser por fuente argentina. Y yo creo que es así, que es fuente argentina, porque estos impuestos cedulares no deberían tener mucha relación con fuente extranjera. Y los que son específicos por operaciones alcanzadas con impuestos de carácter de pago único y definitivo no son computables. Ahora bien, ¿cuál es el plazo de compensación con ganancias futuras? 5 ejercicios posteriores a la generación del quebranto. Nosotros tuvimos 25 años, desde 1960 a 1985, que el plazo de traslación eran 10 ejercicios posteriores. Y desde 1985 hasta ahora, el plazo es de 5 ejercicios posteriores. Algunos países, México, Canadá, tienen 10 años, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Chile, sin límite de tiempo, o sea, se pueden trasladar indefinidamente. Y Estados Unidos tiene un régimen interesante. Se traslada hacia adelante, 2 años, 10 años, y hacia atrás. ¿Qué es una traslación hacia atrás? Si un año pagué impuestos y el año siguiente tuve quebranto, le hacen el cheque y se lo acreditan en la cuenta. ¿Por qué se ríen? Y eso puede ser hacia 2 años hacia atrás. Si vemos cuáles fueron los objetivos de la reforma, el objetivo de la reforma era ganar en competitividad. ¿Para qué? Para atraer inversiones, para generar empleo, para promover la actividad económica. Yo creo que la traslación de quebranto juegan un rol importante en la competitividad. Con lo cual, en un escenario de un sueño idealista, soy idealista y optimista, ¿qué debería hacerse cuando no estemos tan condicionados con los déficits fiscales? Deberíamos permitir la actualización, hoy no está permitida. Si bien cuando leen el artículo 19 van a ver que dice actualizado por índice, sí, van a actualizar por el índice 1, que surge de la ley 24073. Y obviamente en un escenario de alta inflación, más del 30% de inflación este año, el traslado de quebrantos sin actualización se derrite como el helado, ese rico helado que está en la imagen. Creo que también, si queremos atraer inversiones, y las inversiones grandes, requiere que hay que extender el plazo de cómputo de quebranto. 5 años no alcanza, deberían ser mínimo 10. O, como tiene Chile, que es un país vecino, sin límite de tiempo. Si realmente lo que queremos medir es la auténtica capacidad contributiva y si ha habido quebrantos, bueno, hay que trasladar todo lo que sea necesario, porque son las inversiones más grandes que generan un ciclo económico de permanente quebranto al principio, no tienen que tener límites si queremos atraer inversiones. Y esto suena utópico, también disponer la utilización de los quebrantos para atrás. Hay que imitar lo bueno de otros países
aún para mí hay esperanza. Muy bien, muchas gracias, César. ¿Continuamos, César? Bien. Las deducciones vinculadas a préstamos no es un tema que está específicamente en la ley, pero en esta coyuntura adquiere nuevamente importancia, porque toda entrega de dinero que hace alguna empresa o algún particular a una empresa, más allá de lo que considere y lo que contabilice la empresa, puede ser tomado no como préstamo, sino como aporte. Y el tratamiento fiscal entre un préstamo y un aporte es muy diferente. Esto empezó a tener mucha relevancia en el 2002 después de la devaluación, donde muchas empresas estaban endeudadas en dólares, y ese endeudamiento en dólares con empresas que pueden estar vinculadas, lo que generaba era una diferencia de cambio muy importante, y esa diferencia de cambio ahuecaba absolutamente el impuesto y generaban quebrantos también muy importantes. Entonces, en ese momento, AFIP empezó a mirar con una lupa de mucha más graduación esas operaciones de préstamos, a ver si realmente eran préstamos o podían considerarse aportes de capital. Porque si es préstamo, la deducción de las actualizaciones y de los intereses movía el amperímetro de la liquidación del impuesto. Si era aporte, obviamente no. Como decía, esto no está en ninguna norma de la ley, una definición de cuándo es aporte o cuándo es préstamo. Existía hace algunas décadas lo que llamamos la teoría del aporte y la utilidad, que en determinado momento la ley habilitaba a utilizarla. Pero la fuente con que trabaja la AFIP en este tema es el principio de realidad económica. El principio de la realidad económica está receptado en nuestra ley de procedimiento en los primeros 2 artículos, donde en esencia deja de lado estructuras jurídicas inadecuadas, permite dejar de lado estructuras jurídicas inadecuadas, donde el objetivo es la búsqueda de la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, cosa que no es fácil, y además considera la situación económica real por sobre cualquier instrumentación jurídica. O sea que más allá de lo que dicen los instrumentos firmados, y si la naturaleza jurídica que le da determinado contrato o determinado vínculo jurídico, lo que permite darle como herramienta muy importante al fisco es ir más allá de esos instrumentos y mirar la situación económica real por sobre todos estos tipos de instrumentos. Es así como hubo un dictamen 21 del 2006, donde AFIP determinó que resulta fundamental dilucidar cuál es la intención, se deja de lado lo instrumentado para ir un poco más allá, y no es fácil, para ver la intención y cualquier relación económica subyacente. Ello con independencia de lo acreditado en las escrituras públicas. Así que el organismo fiscal corre el velo de los instrumentos jurídicos y analiza la real situación empírica de cualquier tipo de operación, básicamente en este caso vinculado a si es un préstamo y deduzco todos los gastos financieros, o es un aporte y no deduzco nada. Es así que la Instrucción General 747 del 2005 establece pautas, como es una instrucción, no es una norma de derecho, pautas de aplicación para sus funcionarios con el objetivo de dilucidar, darles algunos elementos para dilucidar si se trata de un préstamo o de un aporte. Y lo que se analiza es si hay algún instrumento público o privado,
un dato muy importante, la fecha cierta, porque le da más validez y más fortaleza a ese instrumento. Si se establece un plazo de devolución, porque muchas veces los accionistas prestan dinero y nunca la empresa tiene para devolverle ese dinero, y ahí se da cuando el accionista, persona humana, presta dinero en moneda extranjera, ¿sí? Ese dinero que presta en moneda extranjera le genera una actualización. Esa actualización no está grabada para la persona humana y la diferencia de cambio es deducible para la empresa. Entonces ahí es donde hay que tratar de ver si realmente es un préstamo o un aporte. Y uno de los elementos que ayuda a los funcionarios de la AFIP para tratar de dilucidar es: ¿hubo devolución? ¿Hace cuánto que está el préstamo? ¿Ya se restituyó el préstamo? La cuantía de los fondos obtenidos en relación con los activos amortizables, no sé por qué está esa pauta. Y la documentación que respalda el ingreso de fondos al país, esto es, si viene desde afuera el dinero, obviamente tiene que venir por la vía oficial permitida, porque si no, obviamente puede ser no tomado en cuenta como un verdadero préstamo. Hay muchísima jurisprudencia sobre principio de realidad económica, muchísima. Podríamos estar toda la mañana de hoy y la tarde analizando todas las cuestiones jurisprudenciales. Tomé solamente las más recientes y las más relevantes. La Corte Suprema de Justicia, hace poco tiempo atrás, octubre del 2017, ratificó respecto al principio de realidad económica que solo puede ser válidamente ejercida por la Administración cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura de que los contribuyentes le han asignado. Debe darse prioridad, y esto es muy importante, está poniendo la Corte un orden de prioridad. Debe darse prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares. Este es un fallo, el más reciente que hay al respecto. Me parece que ahí está. Otro fallo no tan antiguo de la Cámara, que en el mismo sentido, lo que determina es que el principio de la realidad económica no puede conducir per se sin la acreditación suficiente de los extremos de hechos relevantes a la prescindencia de cualquier forma adoptada por las partes sin desvirtuar lo establecido por lo que regula una determinada relación tributaria. Porque no respetar esta prioridad lo que genera es que puede afectar una garantía, un principio de reserva o legalidad, con menoscabo, obviamente, de la seguridad jurídica. Quiere decir que cuando se intenta aplicar el principio de la realidad económica, entran en pugna dos principios. El de la realidad económica, que es una herramienta que tiene el fisco, y el principio de reserva o legalidad, que son básicamente lo que las partes acuerdan y la voluntad de las partes de instrumentar determinadas circunstancias. Entonces digo, si bien es una herramienta poderosa y discrecional que le da la ley a la AFIP para tratar de dejar de lado lo que se llaman los disfraces jurídicos, dejar de lado esos instrumentos que disfrazan una realidad diferente a lo que dice el instrumento. Entonces, digo, requiere una utilización con extrema prudencia para que esa facultad discrecional no se convierta en una conducta arbitraria. Vamos a el otro tema que es muy importante, de transparencia fiscal. En transparencia fiscal ustedes ya habrán escuchado que la reforma ha metido mano en forma muy intensa y cuando estábamos liquidando
el año 2017, ya de alguna manera teníamos que tener el norte del 2018 para todos aquellos sujetos que tienen alguna inversión en el exterior, de tipo financiera o de tipo de renta de alquileres, porque el tratamiento hasta el 2017 era diferente a lo que es ahora para el 2018. Y todo tiene que ver con este título ampuloso que se llama transparencia fiscal. ¿Qué es la transparencia fiscal? Bueno, la transparencia fiscal es la extensión ultraterritorial de la jurisdicción fiscal del Estado. Así está definido en los grandes congresos. Es un avance sobre la personalidad jurídica de sociedades constituidas en el exterior, porque hay sociedades, normalmente los pequeños ahorristas o los grandes ahorristas que tienen algún dinero en el exterior usan algún tipo de estructura jurídica, y cuando aparece la transparencia fiscal aparece como dejarlo de lado esa estructura jurídica que está en el exterior para darle un tratamiento autónomo dentro de la ley local. En jurisdicciones de baja fiscalidad normalmente, y baja fiscalidad puede ser algún país que no sea paraíso fiscal, pero que no grave las inversiones fuera del país donde están constituidas. Por ejemplo, Uruguay, BVI, Estados Unidos mismo. En general, en estos casos, se imputa, el criterio es imputar por lo devengado y que no requiere puesta a disposición. Es decir, no esperar a que se cobre alguna renta o que se genere alguna distribución de dividendos, sino tomar como transparente el resultado devengado, se distribuya o no se distribuya. En general, el concepto es que una persona humana residente desarrolla alguna actividad de tipo pasiva. Pasiva, ya la vamos a definir con más precisión, pero sabemos que son este tipo de rentas financieras, rentas de alquileres, en alguna entidad del exterior, que normalmente la controla. Tiene la disponibilidad de las rentas, incluso si no están distribuidas, porque básicamente la distribución depende de él. Él es el que ordena tal situación. Y en ese caso se imputa básicamente como concepto general por lo devengado. ¿Esto es nuevo? En nuestra legislación no. Existía un régimen de transparencia, pero así como existía era fácil de salirse de este régimen de transparencia, porque requería la radicación en paraísos fiscales. Y la lista de paraísos fiscales se redujo sustancialmente en los últimos años. Y de todas las estructuras sofisticadas que un contribuyente podía armar, con poner en el medio o en algún extremo alguna sociedad que no sea de un paraíso fiscal, por ejemplo Uruguay, por ejemplo Estados Unidos, se salía fácil del régimen de transparencia fiscal anteriormente vigente. Este régimen es mucho más estricto y mucho más amplio. Está tomado para básicamente 3 incisos del artículo 133 de la Ley de Ganancias. Para los transfideicomisos, o sea, personas humanas que tienen estructurado a través de transfideicomisos, o tienen estructurado a través de sociedades que no tienen personalidad fiscal en otras jurisdicciones, o a través de sociedades pero en condiciones de transparencia fiscal. En estas condiciones de transparencia fiscal, la abreviatura que se utiliza es CFC y para los muchachos de barrio es CFS. CFC, perdón.
Ahora, el punto importante es cómo imputo las ganancias de estas rentas. Si yo voy a los incisos del artículo 133, yo lo hago muy sencillo acá para que lo puedan apreciar, lo que dicen cada uno de estos tres incisos que analizamos, que debe incorporarse el resultado del ente en el ejercicio anual año fiscal de sus titulares, dentro del cual finalice el ejercicio del ente. ¿Qué me quiere decir esto? De vengado puro. O sea, los resultados obtenidos por las estructuras, las sociedades, los trusts, etcétera, debería tomar el resultado, ¿sí? Y ese resultado, en las partes correspondientes a cada persona humana, debería tomarlo en la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Pero después aparece un último párrafo del mismo artículo 133, me dice que la imputación que hubiera correspondido aplicar por el sujeto residente en el país debe ser conforme a la categoría de cada renta, computando operaciones, conversión y alícuota, y acá viene lo importante, como si hubiese sido aplicable de haberlas obtenido en forma directa. ¿Qué me quiere decir? Traducido al castellano, me dice que deje de lado el balance de la sociedad y haga una resonancia magnética de ese balance y trate de hacer operación por operación como si hubiese sido la persona física, en la proporción correspondiente, el dueño de ese portafolio. O sea, una situación totalmente distinta a lo que me dijo el inciso correspondiente. Entonces aparece un conflicto de interpretación, un conflicto que está dentro de la misma ley y también dentro del mismo artículo. Entonces no podemos aplicar los principios básicos de interpretación. ¿Por qué? Normalmente vemos una norma cuál es de mayor jerarquía. Acá no es un decreto que dice algo diferente a la ley, acá está dentro de la misma ley. No hay una norma posterior, no es que esta es una norma que cambia algo que decía otra ley. Está dentro de la misma ley, dentro del mismo artículo. Y además, no hay una norma específica sobre una general. O sea, lo que establece el 133, ¿sí? Ambos son normas específicas. No hay que ser una es general, la otra es específica. Con lo cual, desde mi punto de vista, creo que lo que quisieron hacer es el último párrafo del artículo 133. Pero en cada uno de los incisos no lo han establecido con mucha claridad. Algunos están pensando en hacer alguna acción declarativa de certeza, a ver cuál de los dos criterios es el vigente. No estoy diciendo que uno es más conveniente del otro, va a depender de cada situación, porque tomar el devengado del balance puede generar que tenga que tomar todas las revaluaciones de los portafolios y pagar en ese momento. En cambio, si tomo como persona física, hasta tanto no venda el producto, no estoy gravado. Es decir, que puede haber situaciones donde en algunos casos convenga devengado y en algunos casos convenga tomar como persona física, como persona humana, cada tipo de operación. Entrando en detalle a los incisos del 133, ¿cuándo se queda dentro de lo que es la transparencia fiscal? Y dentro de la transparencia fiscal salimos de lo que es la distribución de dividendos. Cuando existan evidencias que esos activos financieros se mantienen en su poder o son administrados por los sujetos, comprendiendo qué tipo de instrumentos: los trusts revocables, los fiduciantes beneficiarios en un mismo sujeto, o sea, el que puso el dinero y el que es beneficiario del dinero en el mismo sujeto. Cuando el poder de decisión directo o indirectamente para invertir o para desinvertir es de la persona humana,
o cuando también, y esto lo agrega el reglamento proyectado, hay control o vinculación conforme a lo que vamos a decir del 133, y para mí esta parte genera un exceso reglamentario. El control o vinculación puede ser individual o conjunta, y esto cambia respecto del régimen de transparencia que decía que estaba vigente antes y que era fácil de salir. Antes había que tener mayoría en cabeza de una persona. Ahora la mayoría puede ser individual o conjunta. En todas las entidades que se posea control o vinculación, ustedes saben que los inversores financieros ofrecen siempre estructuras muy sofisticadas. Una BBI, después una panameña, después una uruguaya, después un TRAS. O sea, todo esto hace que al final del camino lo que hay que mirar es quién es el beneficiario de todo esto, ¿sí? Y esto es lo que trata de determinar el encuadre de la transparencia fiscal. O sea, también el cónyuge, el conviviente, ¿sí?, o cualquier parentesco por consanguinidad o afinidad ascendente o descendente o colateral hasta el tercer grado inclusive. El control o vinculación tiene que ser mayor o igual a 50% del patrimonio, de los resultados o del derecho a voto, o cualquier porcentaje de participación, o sea, ya no me interesa el 50%, cuando posean derecho a disponer de los activos, cuando tengan derecho a elección de mayoría de directores, posean facultad de remover la mayoría, o posean un derecho actual sobre los beneficios del ente. Traducido todo esto, es difícil salirse de la transparencia fiscal. Porque si estamos hablando de portafolios que pertenecen a una familia, ¿sí?, normalmente siempre se tiene el control, siempre se puede poner directores, remover directores, manejar portafolios, decir salgo, vendo, compro, etcétera, etcétera. O sea que todo este esquema está hecho por alguien que conoce el tema. Y tal es así que conoce que es muy difícil salirse de la transparencia. Un tema generalmente importante es la sustancia o naturaleza de las rentas. Esto es importante porque hasta el régimen anterior, la distancia o la diferencia entre sociedades con actividades comerciales, industriales, operativas fuera de la Argentina, o actividades que eran nada más que sociedades con sello de goma y que solo eran sello de goma, pero en realidad hacían actividades pasivas, es muy importante ver cuándo hay sustancia. ¿Cuándo hay sustancia en las rentas que se obtenga? Cuando el ente del exterior no disponga de una organización o medios materiales o personales necesarios para realizar actividad. Quiero decirlo que lo he expresado mal. Cuando no hay sustancia. No hay sustancia cuando no tengan una estructura que pueda sostener toda la actividad que hacen en el exterior. Y el O está marcado con rojo porque cambia mucho, ¿sí?, porque el O lo vuelve a poner dentro de la transparencia, o cuando sus ingresos se originen en rentas pasivas mayor al 50% de los ingresos del año. ¿Qué quiere decir esto? Si un sujeto en la Argentina, persona humana, tiene una sociedad en el exterior y esa sociedad en el exterior alquila inmuebles, invierte en acciones, en la bolsa, plazo fijo, etcétera, etcétera, pero también hace alguna actividad, ¿sí?, de prestación de servicios o industrial o comercial, se va a considerar dentro de la transparencia cuando las rentas pasivas superen más del 50% de los ingresos del año. O sea que aquellos que estaban pensando en disfrazar sociedades pasivas en sociedades activas van a necesitar tener sustancia, pero no les va a alcanzar con la sustancia. La sustancia es estructura, gente, personal, etcétera, domicilio, cadete, una serie de situaciones. Bueno, las rentas pasivas no pueden superar el 50%.
porque si no entramos dentro de la transparencia fiscal. También se considera la baja tributación, o sea, dentro de los parámetros para marcar la línea divisoria entre sociedades transparentes o sociedades no transparentes o operativas que hacen actividades reales afuera, es dónde están radicadas. Si están radicadas en jurisdicciones no cooperantes, las no cooperantes son las que no tienen intercambio de información con la Argentina. Muy pocas quedaron. Hasta Paraguay se acaba de adherir hace pocos días atrás, y que no estaba. Radicación en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación, o el impuesto a las ganancias ingresado por la entidad, digo, la estructura afuera, es menor al 75% de lo que hubiese correspondido en el impuesto a las ganancias en Argentina. Queda fuera de este análisis las entidades financieras, seguros y fondos comunes de inversión. O sea, con todos estos requisitos, de alguna manera hay como un pulpo que tiene muchos tentáculos que llevan a las sociedades en el exterior que pertenecen a personas humanas en la Argentina hacia la transparencia fiscal. Bueno, en definitiva, ¿cuál es el tratamiento que propone la ley, por lo menos en el último párrafo del 133? El tratamiento es que las rentas imputadas conforme a estas previsiones tendrán para el sujeto residente, la persona humana argentina, el mismo tratamiento que hubiera correspondido aplicar de haberlas obtenido en forma directa. O sea, desconocemos que haya una estructura en el exterior y lo que consideramos es que debemos liquidar el impuesto como si todo esto fuese del patrimonio de la persona humana. ¿Qué vigencia tiene? Para las utilidades generadas en los ejercicios que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2018 inclusive. Qué problema la trazabilidad, ¿no? Porque todas estas inversiones son dinámicas y normalmente muchas estructuras jurídicas en el exterior, con el régimen vigente hasta el año pasado, no distribuían dividendos para no pagar impuestos a las ganancias. Entonces dejaban engordar las sociedades y no las hacían adelgazar con distribución de dividendos. Bueno, ahora va a haber que hacer una buena trazabilidad de qué utilidad corresponde a cada cosa. Se considera que las utilidades distribuidas corresponden en primer término a las ganancias de mayor antigüedad. Esto es lo que de alguna manera se toma como criterio. ¿Qué inquietudes me genera todo esto? Muchas. Como decía, la trazabilidad. La trazabilidad para tratar de reconstruir absolutamente e imputar correctamente las ganancias. Algo no menor que siempre padecemos en momentos de vencimiento. ¿Cómo hacemos las declaraciones juradas? Porque una cosa era tomar un balance, ver si había distribución de dividendos. Si no hay distribución de dividendos, abrimos un champán. Si hay distribución de dividendos, tomamos el dividendo del balance. Nada más. Pero ahora vamos a tener que reconstruir todas las operaciones. Y hay algunas personas humanas inquietas. Y entran, salen, compran, venden. Y digamos, cada reconstrucción a lo largo del año, ¿cuánto tiempo va a llevar? Un montón de tiempo. Y en algunos casos, quizás el portafolio es lo suficientemente chico que no va a valer la pena el tiempo que lleva reconstruir ese portafolio, operación por operación, con algo no menor. ¿Con qué margen de error? Porque más allá de cómo nos entregan la documentación, leer e interpretar cómo se ganó, qué se perdió y cómo imputo, no es un tema menor.
Nosotros siempre para las declaraciones juradas, nosotros los contadores, digo, nos quejamos de los aplicativos. Yo ahora digo, ¿quién va a hacer ese aplicativo? ¿Cómo lo va a hacer? Siempre en las entidades profesionales pedimos que con anticipación, varios meses, no varios días, ni varios minutos, varios meses nos entreguen la versión del aplicativo para ver si podemos aportar. Yo la verdad es que no quisiera estar en el lugar de quien haga el aplicativo de este tema para la declaración jurada del 2018. Y tampoco para la inspección va a ser fácil, porque si va a ser fácil reconstruir, va a ser difícil reconstruir para nosotros, para mí va a ser muy difícil controlar todo esto, ¿sí? Yo creo que la solución, y no digo que sea la más barata en términos de impuestos, es el devengado puro. Eso creo que es lo que de alguna manera puede ayudar a ser más fácil y directamente tomar el resultado del balance de la estructura sobre lo devengado o hacerlo optativo. Hacerlo optativo en casos que no sea de mucha dificultad, utilizar este criterio o la posibilidad de usar devengado, ¿sí? Y esta imagen que voy a poner no es un chiste, no es para reírnos. Este es el estado emocional que vamos a tener y que nos tenemos que ir preparando cuando hagamos la declaración jurada de algún cliente, paciente o víctima que tenga inversiones en el exterior en rentas pasivas. Muchas gracias. Muy bien. Bien, Susana.